Bueno, hermanos, quiero hablar en esta mañana, bajo unos minutos, del tema amados por Dios, una verdad inquebrantable. Amados por Dios, una verdad inquebrantable. Todos los que estamos aquí en esta mañana, no solo mi papá, pero todos nosotros somos amados. Usted es amado, usted es amada, yo soy amado también por Dios. No se rían. Pero es así, Dios nos ama, hermanos, hermana, Dios te ama. Eso no es solo exclusivo de un saludo tal vez a un inconverso. Mira, joven, dama, caballero, Cristo te ama, Dios te ama. Al cristiano también Dios nos ama, Él no nos deja de amar nunca. Y por eso es este tema, amados por Dios. Versículos que usted y yo conocemos. No voy a hablar de un asunto que fue descubierto por ahí hace unos días, no. Ya Dios lo ha dicho, Cristo lo dijo y la Biblia lo sigue diciendo. Eso es lo que vamos a estar hablando. Dios nos ama, amados por Dios, y eso es una verdad que es inquebrantable. Vamos a orar y por los minutos que vamos a estar aquí escuchando la palabra de Dios, ahí sentadito, sentadita, órele a Dios por mí, órele a Dios para que le hable a usted también a través de su palabra y para que todos podamos ser edificados. Y por qué no aún también que algún alma en esta mañana pueda ser rescatada de las garras de Satanás. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, nuevamente venimos ante ti, Señor, lo hacemos con gozo, con mucha gratitud, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, en el transcurso ya incluso de lo que va de este día. No lo minimizamos, Señor. Estamos aquí por la obra poderosa tuya. Tú nos cuidaste, tú nos diste incluso la oportunidad de ver este día. No tiene que ver esto con buena suerte, no tiene que ver con buenos conductores al venir acá, sino, Señor, que te place hacernos bien precisamente por amor. Gracias por darnos la oportunidad también de estar en tu casa una vez más, sobre todo aquellos que en días atrás no pudimos estar por asuntos de salud. Esperando, Señor, ahora de que todos en unanimidad podamos glorificar tu nombre. Señor, que tengamos hambre de escuchar y de aprender tu palabra, hambre espiritual, que solamente se puede saciar con tu palabra. Úsame, Señor, en esta mañana como instrumento tuyo, imperfecto, Señor, inmerecedor de tu gracia, inmerecedor de hablar tu palabra, pero que te place, Señor, hacerlo por tu voluntad, tu soberanía, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, Redentor. Amén y amén. Bien, hermanos, amados por Dios, una verdad inquebrantable. El amor, y fue un tema que durante todo el mes de febrero a mí se me pegó. Creo que el hermano Franklin como que me ha estado delegando eso de una u otra manera, pero me tocó hablarle a los jóvenes, a las damas un momento también, a otros hermanos en otras actividades, en el colegio también. Así que en febrero se estuvo hablando mucho de esto. Y si hubo algo que fue un común denominador cada vez que hablaba de este tema, con uno que otro aspecto diferente, pero el mismo amor en esencia y el mismo tema es que si hay alguien, y escuche lo que yo voy a decir, si aquí hay alguien en esta mañana que puede hablar con total franqueza y conocimiento de amor, es todo el que está en esta mañana aquí que ha creído en Cristo Jesús. El cristiano, tú y yo, amado hermano, amada hermana, debemos de ser expertos hablando del tema del amor. Y yo no estoy circunscribiendo esto desde el punto de vista de la pareja. Ahí ya hay otros guruses, vamos a decirlo así. El hermano Franklin es experto en esos temas. Pero no solamente de eso. Si hay alguien, si hay personas que pueden y deben hablar de lo que es el amor, en sentido general, es el cristiano, la cristiana. No debe existir en este mundo ahí afuera, no debe existir nadie que sepa más del concepto del amor que tú y que yo. Oiga lo que yo le estoy diciendo, No hay un conferencista,
en el mundo secular, no debe existir un conferencista, un gurú como le llaman, no debe existir un motivador que hable más del amor, que conozca más el concepto del amor que tú y que yo. La palabra de Dios define a Dios entre todas las cosas, de como incluso el mismo Cristo también se definió, pero la Biblia define a Dios con relación al tema que estamos abordando, como que Dios es. No, pero no me gustó el coro ahí. Dios es amor. Ahí está mejor. Dios es amor. Tu Dios, mi Dios, en quien nosotros hemos creído, quien nosotros decimos que es nuestro Salvador y nuestro Dios, es amor. Entonces hay una pregunta de deducción simple y de lógica simple. Si Dios es amor, como la Biblia lo define, y yo digo que he creído en Dios y que Dios está en mí a través de su Santo Espíritu, entonces yo conozco ¿qué cosa? El amor, no como un elemento que yo puedo tocar, sino como una persona. Yo conozco a Dios. Y si yo digo, si tú dices que conocemos a Dios, podemos hablar de Dios que es amor y con esto del amor como tal. O sea, tú y yo debemos de ser expertos en este tema. O como decimos en buen dominicano, tú y yo debemos de comérnosla cuando se nos habla de este tema. Porque Dios es amor y Él nos ha hecho partícipe incluso de su amor. Si no fuera por el amor de Dios, ninguno de los que estamos aquí en esta mañana estuviésemos aquí, ni siquiera existiéramos. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? La existencia misma del ser humano ya es objeto del amor de Dios. Yo hablaba de eso precisamente, y Dios es extraordinario porque se conecta bastante bien con esto. Le hablaba de eso a los jóvenes en la escuela dominical esta mañana. El tema es el origen del hombre. Y yo les decía a ellos que cuando Dios creó a Adán y Eva fue un acto de amor. Todo lo que existe fue un acto de amor de Dios. Nosotros como seres humanos no nos merecíamos la existencia ni siquiera. Dios creó a Adán y a Eva. Luego vemos en Génesis capítulo 1, versículo 28, que a ese hombre y a esa mujer que Dios creó los bendijo. Eso es un acto de amor, bendecir su creación. Pero luego le dice, ustedes ahora se van a multiplicar, tengan hijos, multiplíquense. Pero luego le dice, miren, los voy a alimentar, ustedes tienen que comer. Y si usted se fija en la creación del ser humano, en la creación en el sentido general, pero desde el punto de vista del ser humano, usted ve cómo Dios, con amor y por amor, va supliendo cada aspecto de la vida de la humanidad. Porque Dios nos ama. Somos amados por Dios. Y repito el título, eso es una verdad inquebrantable. No deje que nadie quebrante eso. Hoy en día se trata de que el amor es más un asunto como de pareja, de los esposos, y como que se tiene más como que es un tema del núcleo familiar, de los padres a los de los hijos a los padres, entre los esposos. Pero el amor trasciende a lo que es el núcleo familiar. Aún en las relaciones interpersonales debe existir amor también. En las amistades debe existir amor también. De hecho, no debe ser malo nosotros decir, y eso se ha ido como perdiendo, yo te amo en el amor de Cristo, fulana, te amo, fulana, en el amor de Cristo. Eso no es pecado, ¿eh? Y eso se ha ido como perdiendo incluso, porque creemos y lo hemos ido minimizando, y con el paso del tiempo y con los cambios sociales, vemos el amor menos presente en la vida de los seres humanos. Dios nos ama y ese amor del cual tú y yo somos objeto debe permear también toda la esencia nuestra como seres humanos. Nuestras relaciones interpersonales, donde quiera que estemos, debe brotar amor. Porque recuerden lo que les dije hace un momento. Si Dios es amor y decimos que conocemos a Dios, que hemos sido salvados por Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús, entonces somos capaces de amar también. O
o voy a redactar la frase de una manera diferente, o la voy a conjugar de otra manera. Deberíamos de ser capaces de amar, porque Dios nos ha amado, nos ama, nos seguirá amando y nos ha dotado de la capacidad espiritual, ojo, resalto, espiritual de amarnos los unos a los otros. Ninguno, qué bueno que escuché un amén por ahí. Ninguno de los que estamos aquí presentes puede decir, yo no sé amar. A mí no me nace amar. Es que es difícil de amar. El hermano fulano, él es chévere, pero es que como que no me nace de adentro, no le puede nacer de afuera, pero no me nace de adentro amarlo. Si tú y yo tenemos a Dios que es amor, en nuestros corazones tenemos la capacidad de amar. Solo que producto del pecado y de elementos nocivos como el orgullo, la rebeldía, entre otras cosas más, esa capacidad de amar está inhabilitada por el pecado. No es que no está, es que está pero inhabilitada por el pecado. En la palabra de Dios nosotros tenemos una porción muy conocida. Lo toqué de manera muy somera con las damas. Primera a los Corintios, el capítulo 13. Quiero que me acompañen. No vamos a leer todo el capítulo, es muy conocido por ustedes. Pero primera a los Corintios, capítulo 13, vendría siendo como el estandarte de lo que es el amor desde el punto de vista de las relaciones interpersonales. Y mire lo que dice el versículo 4 como definición. Dice, el amor es como sufrido, ¿verdad? Lo voy a leer todo junto. Dice, el amor es sufrido, es benigno. Dice el 4, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Mire el 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Algunas cosas las sufre, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice el versículo 8, que suena como muy romántico, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Estos versículos no son un poema para declamarlo a una pareja. Esto está hablando del amor que tú y yo debemos tener y que nos debe de caracterizar. Fíjese que ahí no dice que es a una pareja, no es entre esposos. Por eso digo que a veces tomamos aspectos de la palabra de Dios y los limitamos partiendo de nuestras creencias y nuestras ideologías. Esto no se está hablando aquí meramente a una pareja. Este tema que se está hablando aquí es a todos los cristianos. Y el apóstol Pablo comienza incluso con el versículo 1 del capítulo 13, diciendo cosas de él tener incluso la capacidad de hacer. Y si no tiene amor, si usted nota, por ejemplo, el versículo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas, si yo fuera un políglota, así se le llama al que conoce muchos idiomas, si yo fuera un políglota, si yo fuera un verdugo hablando idiomas, incluso hasta lenguas angélicas, por ejemplo. Pero si yo no tengo amor, si yo con esa capacidad dada por Dios, que no es que yo un día la voy a conseguir, es que la tengo inmediatamente, me arrepentí, me convertí. Si yo no amo, si yo no muestro mi amor a los demás, eso en buen dominicano no vale 2 cheles, dice Pablo. Dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué beneficio tiene usted agarrar, por ejemplo, un pedazo de metal y empezar con ese pedazo de metal a darle a otro metal? Can, 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 can. ¿Qué beneficio tiene eso? ¿Tiene algún uso eso bueno, positivo? Nada. Usted agarrar, por ejemplo, para ponerlo más entendible, usted agarrar una trompeta, o usted agarrar cualquier otro instrumento musical
y usted dar una nota discordante, una nota que no es, ¿tiene algún efecto positivo? Bueno, puede ser que salga un dembow, pero ¿tiene algún efecto positivo? ¿Un instrumento que usted lo toque mal o que usted dé una nota que no es? Ninguna. Bueno, el apóstol Pablo dice, si yo tengo capacidades humanas y hasta superiores y no tengo amor, no amo, no demuestro ese amor con el cual Dios me ha amado a mí y que me ha capacitado con Él mismo para poderlo mostrar y usarlo con otros, nada soy. ¿Se ha puesto usted a pensar que usted puede tener todas las capacidades del mundo y si usted no ama a sus hermanos y si no se deja amar, eso solamente le sirve para currículum y más nada? De hecho, eso se ve feo. Una persona que tenga todos los logros y todos los méritos del mundo, pero que sea una persona difícil, para ponerlo más bonito, difícil de tratar, de que no muestra amor y afecto a los demás. La palabra de Dios nos habla bastante de eso. Nada soy, no me sirve de nada, dice Pablo. Mire el versículo 12, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, mucha inteligencia, si yo fuera un científico, en pocas palabras, dice Pablo, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, óigame, eso es poderoso lo que dice ahí, y no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Nada soy. O sea, dice Pablo, si yo fuera capaz de poder entender lo que es un agujero de gusano en el espacio, no se preocupe por entender eso. Dice Pablo, si yo pudiera ser capaz de entender de qué están formados los anillos cósmicos de tal planeta y no tengo amor, nada soy. Dice Pablo, si yo fuera capaz de poderle decir a una guagua de Citrán, muévete de ahí, vuela y ponte acá, y que ella lo haga, y no tengo amor, de manera exagerada, ¿verdad? Nada soy. ¿Ve usted la importancia de este tema? Que no es un asunto de decir, yo te amo en Cristo, mi hermano amado, amada, es que usted ame y que yo ame. Nada somos, dice el apóstol Pablo. El verdadero amor se manifiesta en nuestras relaciones interpersonales, en la amistad, en las relaciones unos con otros. Se deben construir relaciones de lealtad, de sacrificio y de compromiso cristiano basadas en el amor de Dios. No en el amor como el ser humano lo ve. Un amor romanticón, un amor romanticista. No, así no es como Dios lo ve, exclusivamente, no es así como Dios lo ve. El amor no es un asunto de un sentimiento, el amor es un asunto de una decisión. No fue que Dios un día sintió amarte a ti y a mí. Déjame amar a esta creación. No, Dios decidió amarte a ti y a mí. Y por esa decisión envió a su Hijo, que tomó la decisión de morir por ti y por mí. No fue un sentimiento que le nació de que no. Fue una decisión. De hecho, el romanticismo, cuando usted estudia el romanticismo, hermano Franklin, movimiento del siglo XVIII, artístico, cultural, usted se da cuenta que es el romanticismo. Centrado en el individuo, en el yo, un acto incluso de rebeldía a las reglas y normas del momento y en las meras emociones y más nada. Cuando usted analiza incluso, alguien me refería a eso, y yo le decía, pero nota que todos aquellos que tuvieron influencia en lo que es el romanticismo, todos tuvieron una vida de desamor. ¿Y cómo es eso entonces? Entonces tú te vas a llevar de aquel que te dice que tienes que ser romántico y que no fue romántico. El caso de Pablo Neruda. Como hermano Franklin, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero Pablo Neruda fue infiel y tuvo varias esposas. Pero es un paradigma del romanticismo hoy en día.
¿Entendemos? El mundo le llama amor a una cosa, pero el cristiano debe llamarle al amor Dios, porque Dios es amor. Y el amor que tú y yo debemos de profesar a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los hermanos y a los hermanos en Cristo también, no es ese amor romántico y como de ay del mundo, es el amor de Dios. ¿Usted sabe por qué hoy en día hay muchos problemas en las iglesias? Porque cuando queremos afrontar las situaciones, lo hacemos como el mundo las enfrenta. Y como el mundo ve que se resuelven las cosas. Y como el mundo dice que es que se debe amar. Pero la Biblia dice cómo es que tú y yo debemos amar. Con el amor que Dios nos ha amado a nosotros. Dice, en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, que me siguen, que son cristianos. Si se aman como, personalmente, si se aman a sí mismos, ¿verdad? Los unos a los otros. Entonces no es como el mundo dice. El mundo dice, ámate a ti mismo. Primero tú y luego los demás. Dios dice lo contrario. Primero los demás. Y por allá atrás, por la cola, por allá atrás, entonces tú y yo. ¿Ven que el mundo es diferente? ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39? Romanos capítulo 8. Abra su Biblia, sígame allí. Puede subrayar incluso los versículos. Esa es su Biblia, no se preocupe. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Dos versículos poderosos con relación a esto que estamos hablando aquí. Mire lo que dice el versículo 38. Vamos a leerlo desde el 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos, ¿qué dice ahí? Que nos amó y que nos ama. ¿Qué dice el 38? Por lo cual, versículos que conocemos, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 38? Por lo cual estoy seguro, decía Pablo, y usted y yo debemos tener la misma seguridad de Pablo. No titubear frente a los embates del mundo. ¿Qué dice aquí Pablo? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, que dice el 39, ni lo alto, ni lo profundo. Y ahora escuche esto, por si acaso a Pablo se le quedó algo en esa lista, ni ninguna otra cosa creada podrá hacer qué cosa contigo y conmigo. Separarnos del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no hay nada, absolutamente nada, que pueda hacernos a nosotros desprendernos, estar distantes o perder el amor de Dios. Somos amados por Él y Pablo dice, el Hijo de Dios puede estar seguro de que es amado por Dios. Y mire las cosas que Pablo presenta ahí, en el versículo número 38. Y Pablo en los versículos anteriores habla precisamente de dificultades. Hermanos, no hay nada que pueda hacerte a ti perder el amor de Dios. Ninguna dificultad. Tengo un problema económico, ya Dios me va a dejar de amar porque debo. No. Fíjese, ni siquiera la muerte. Bueno, me morí, ya cesó el amor de Dios. Hermanos, no hay nada. Dice Pablo aquí incluso, ni lo presente, pero ni siquiera el futuro, que es incierto humanamente hablando para usted y para mí, porque no lo conocemos. No hay nada, nada creado ni siquiera que pueda a nosotros separarnos del amor de Dios. Hermanos, eso es un asunto poderoso y valioso. Y si hay algo que debe animar la vida de cada cristiano, es eso que dicen esos versículos. No hay nada que nos haga dejar de ser amados por Dios. Hermano, tú y yo somos amados por Dios todo el tiempo, todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos. El apóstol Pablo habla claramente
de que Dios nos ama de una manera inquebrantable. Y ese amor es el mismo amor inquebrantable, entonces, con el que tú y yo debemos amarnos. No debe ser un amor circunstancial. Bueno, yo voy a demostrar mi amor fraternal o mi amor cristiano porque este hermano es más como mío que aquel otro hermano. ¿Sabía usted que el amor de Dios no sectoriza? Ni categoriza tampoco, ni segrega. ¿Usted sabía que Dios no usa grupitos? Si Dios usara grupitos para amar, hermanos, ninguno de los que estamos aquí estuviésemos en el grupito de Dios. Dios ama y ya, a todos. Aquí no entra distinción de asuntos de color, como hoy en día está esta lucha. Aquí no está este asunto de estatus social o económico. Dios ama. Y nada de lo de Dios es por medida. Ama un chin a la humanidad hoy, mañana otro chin. Hermano, Dios te ama con todo, completo, completamente. No hay nada que nos haga separarnos de ese amor. Esos versículos que acabamos de leer, amados hermanos, contienen una de las promesas más reconfortantes de las Escrituras. Los cristianos siempre han tenido que enfrentar dificultades diversas. ¿Usted enfrenta dificultades? ¿Quiénes aquí enfrentamos dificultades? Todos, todos, de salud, económica, de todo, de toda índole. Persecución, no sé si ustedes vieron los cristianos masacrados, eso fue algo horroroso en el Congo. Tremendo esto. Persecuciones, enfermedades, hasta prisión, la muerte incluso. Y a veces, según dice el comentario bíblico Diario Vivir, esto podría hacernos creer que Cristo nos ha abandonado. Cuidado con eso, Satanás es experto en eso, Cuando hay dificultades que estremecen, Dios se olvidó de mí. Como decía José Manuel en estos días, en una de sus predicaciones, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a fulano? A veces llegan esos pensamientos a nuestras vidas. Me abandonó el Señor. No obstante, Pablo exclama que es imposible que algo nos separe del amor de Dios. Ni la muerte ni siquiera lo puede hacer. Nada impedirá que la presencia constante de Dios esté en nosotros, amado hermano. Dios nos dice que cuán grande es su amor para que no nos sintamos mal ni olvidados, sino para que estemos seguros en Él. Y si tenemos esa seguridad del amor de Dios en nosotros, no debemos temerle a nadie ni a nada, porque Dios nos ama. La verdad de Dios nos debe de fortalecer con relación al amor de Dios y nos debe invitar a amar a los demás con la misma intensidad y fidelidad con la que Dios nos ama. Hermanos, tú y yo debemos de practicar el amor de Dios todos los días. El amor de Dios no es un asunto exclusivo de la iglesia. No es un asunto de que yo me debo de poner la ropa del amor hoy porque estoy en el domingo y estoy aquí en la iglesia. Hermanos, es que todos los días debemos demostrar el amor con el que Dios nos ha amado a nosotros. Porque de no ser así, entonces, estamos diciendo una cosa y viviendo un evangelio diferente. El evangelio de Cristo, el evangelio creado y diseñado en la mente de Dios, el común denominador allí es el amor. El que vive un evangelio donde el amor de Dios no es el centro, ese es un evangelio diferente. Se puede ver bonito, se puede ver mecánico, se puede ver religioso, pero si no es un amor que evidencia el amor de Dios, no es el evangelio de Dios.
no es el amor real. Es el amor de caricatura, de postalita, que el mundo vive y por eso hay tantos problemas en el mundo. Este es un amor que nos da certeza. Pablo nos comunica que ningún poder, circunstancia o fuerza puede separarnos del amor de Dios. Este amor es un regalo gratuito. Hermanos, tú y yo somos amados por Dios, pero de manera inmerecida. Es gratis, pero inmerecido. Dios no estaba obligado a amarte a ti y a mí, ni está obligado tampoco a amarte a ti y a mí. Por eso incluso nosotros tenemos que ser sabios. Hay cosas que a veces uno oye. Yo escuchaba en un programa de televisión a alguien agarrando, lo voy a decir de esta manera así, metafórica y figurada, agarrando a Dios por la mano, sentándolo en una silla y darle órdenes. Esa persona no entiende que es amada por Dios y que ese no es el evangelio verdadero. Exigirle a Dios. Dios nos ama, pero no es para que le exijamos, para demandarles cosas a Dios. ¿Usted sabe lo que es una demanda? Pregúntele a los abogados que tenemos aquí entre nosotros como iglesia, lo que es una demanda. Ustedes y yo demandarle a Dios, pero ni a mis padres le demando yo. Hay que tener cuidado. Dios nos ama, pero es para que como Él nos ama, le tratemos como que Él nos ama y como que nosotros lo amamos a Él. Dios no es para darle órdenes y para obligarlo, ay, tú tienes que darme esto. No, eso lo vemos en la televisión y en otros lugares. La mayor demostración de amor, y esto fue leído en la lectura devocional, Romanos, ahí mismo donde estamos, vamos a movernos unas paginitas, Romanos capítulo 5, ¿qué dice el versículo 8? Romanos 5:8, muy conocido. Podemos también tratar Romanos 3:16, que yo creo que es el más conocido, ¿verdad? De todos. Pero Romanos 5:8, mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Mas Dios muestra ¿qué cosa? Sus sentimientos, su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún como tú y yo, dice ahí, pecadores, malos, depravados, con una naturaleza caída, una naturaleza que le gusta gobernarse, rebelde, obstinada, obstusa, recalcitrante. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Aún así, Cristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Hermanos, mire la excelencia del amor de Dios. Entregar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por gente, como dice ahí, pecadores. Bueno, tú y yo no somos buenos. Lo que hay bueno en nosotros es el amor de Dios. Pero hermanos, tú y yo, nuestra naturaleza, hermanos, tú y yo no somos buenos. Yo le decía, no recuerdo a quién, hace unos días, creo que era a alguien en el colegio, tú y yo tenemos el potencial para ser peores que Hitler, que Trujillo, que Mussolini en Italia. Lo que pasa es que Dios por su amor nos rescató. Pero hermanos, en ti y en mí, en nuestra naturaleza pecaminosa, depravada, está el potencial de hacer eso que ellos hicieron y más. Y aún así, por amor, Cristo murió por ti y por mí. Amigo que estás aquí en esta mañana, entiende eso. Cristo te amó, te ama y murió por ti. Murió aún así por nosotros, por amor. Juan 3:16 no los vamos a buscar por el tiempo, pero lo conocemos. Precisamente ese amor de Dios tan grande, ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito para que entonces, producto de ese amor, todo aquel, no que crea, que cree en Cristo Jesús, es salvo por amor. El evangelio es un acto de amor de parte de Dios y debe hacer entonces en nosotros
movernos a actuar en amor y por amor. Así que, hermanos, para ir finalizando, este sacrificio, que es la mayor demostración en la cruz del Calvario, es la prueba máxima de un amor incondicional, un amor verdadero, un amor que no se queda en los labios, que no se queda en las palabras, que no se queda en un estado de WhatsApp o un mensaje cuando alguien cumple años. No, hermanos, es que se ve en el diario vivir. Y sobre todo, amados hermanos, el amor que Dios ha derramado en nosotros, ese amor que Él inmerecidamente nos ha dado, debe movernos a nosotros a ayudarnos mutuamente como cristianos, de manera incondicional, aun cuando un hermano necesita consejería. Y qué difícil, hermanos, que mostramos nuestro amor de manera verbal, pero cuando un hermano o hermanos necesitan ser aconsejados con la palabra, hay que poner un anuncio en el periódico Listín Diario. Es una expresión de amor incondicional y verdadero. Si Dios entregó a su Hijo Jesucristo para redimirnos, ¿cuán grande debe ser entonces ese amor, amado hermano? Piense en eso. Esto nos asegura que, a pesar de nuestros pecados, somos redimidos y aceptados en la familia de Dios. Usted sabe lo bueno, la bendición que es formar parte de la familia de la fe. Eso es producto del amor de Dios. Eso no es por nuestros méritos. El usted decir yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo pertenezco a tal o cual iglesia, hermano, eso es un acto de amor de Dios. Y eso también finalmente nos da una identidad. El amor de Dios nos da una identidad. Es un ejemplo máximo de amor incondicional y verdadero, pero también nos da una identidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a 1 de Juan, el capítulo 3, el versículo 1. Este versículo nosotros lo conocemos también. 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 1, dice, ¿qué dice? Mirad, eso está en imperativo ahí, ¿verdad? Mirad, ¿qué cosa? ¿Cuál amor nos ha dado quién? El Padre. ¿Para qué? Dice el versículo. Óigame, eso es una identidad. Ese amor de Dios perfecto, puro, santo, inmerecido, a través de Cristo Jesús, esa sangre derramada por amor de Cristo, hermanos, ha hecho que tú y yo seamos hijos de Dios. ¡Qué privilegio ese! Nuestra identidad, somos hijos de Dios. Esta identidad no se basa en méritos humanos, sino en la gracia y el inmenso amor de Dios. Saber que podemos ser llamados hijos de Dios nos libera de la necesidad de buscar aprobación en el mundo allá afuera y nos da la confianza de pertenecer a la iglesia, a la familia eterna, porque esto no está solamente aquí en este mundo. Este grupo de santos que estamos reunidos aquí no es solamente aquí en la tierra, hermanos, que somos una familia. Seguiremos siendo una familia cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Hermano, eso es glorioso, esa es tu identidad. Y tú no necesitas estar en este mundo mendigando aceptación. Tú fuiste aceptado, aceptada por Dios, por su amor. No hay que estar en este mundo buscando y déjame ver, pero que yo en este círculo como que no encajo, pero que yo aquí con esta gente. Hermano, tú fuiste aceptado por Dios. Eso debe ser el todo para todos. Por amor, por amor. Y eso, hermanos, nos debe llevar a nosotros a vivir amándonos unos con otros. Nosotros tenemos diferentes ejemplos en la Biblia. Por asuntos de tiempo no los vamos a tratar. Pero hay, dentro de todos los ejemplos que la palabra de Dios tiene, hay dos. Hay muchos, claro, pero me voy a referir a dos. En el Antiguo Testamento, David y Jonatán. Conocemos esa historia, ¿verdad que sí? Y mire, siendo Jonatán, ¿hijo de quién? De Saúl, ¿verdad? De Saúl. El archienemigo, por así decirlo, de David.
¿Cómo dice la Biblia que quedaron ellos dos? ¿Cómo dice la Biblia que quedaron sus corazones, que quedaron ellos dos? Bueno, dice que quedaron enlazados, atados. Eso es amor sano, verdadero. Jonatán, por ejemplo, pudo haber dicho, bueno, mi papá es el rey. Yo me voy del lado de mi papá, de hecho era su papá precisamente. Para Jonatán pesó más su amistad con David y el amor que sentía por David, y eso fue precisamente correspondido. Hermanos, tú y yo tenemos que aprender a correspondernos los unos a los otros. Y el otro ejemplo, Cristo precisamente y sus discípulos. ¿Cómo Él dijo que les iba a llamar a sus discípulos? Les llamaré ahora amigos. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis, ¿qué cosa? Lo que yo os mando. Amigos. Eso habla precisamente de esa intimidad en cuanto a la amistad y al amor que Jesús sentía por sus discípulos. Y por la humanidad, obviamente, muriendo en la cruz. Bueno, tú y yo necesitamos ser ejercitados en el amor. Ese es un tema que debe ser expuesto no en un día, no en 2 días. Yo pienso que nosotros debemos tomar meses para hablar aspecto por aspecto con relación al amor, porque es que estamos quedándonos cortos, nos estamos quedando cortos con esto del amor fraternal. Conocemos a veces de una manera muy, muy ínfima el amor de Dios. Wow, sí, Dios me ama, murió por mí, etcétera. Sí, pero eso es para que vivamos amándonos los unos a los otros. Para que cuando veamos a nuestros hermanos nos salga una sonrisa. Nos saludemos, nos demos ese calor, ese amor fraternal. Hermanos, eso es extraño para el mundo. ¿Usted sabía eso? Para el mundo eso es extraño. Todo lo que yo estoy diciendo es extraño para el mundo. El clímax, la palabra de Dios nos manda amar hasta a nuestros enemigos. Dígale eso a este mundo, a ver qué le va a decir. No, al enemigo no, ódialo al enemigo. Hermanos, tenemos que ejercitarnos en esto todos. Y buscar, orarle a Dios y decirle, Señor, dame formas. Hay muchas, la palabra está llena, pero dame formas, dame maneras de yo poder mostrar mi amor fraternal a mis hermanos en Cristo. Dame maneras de yo poder mostrarle a este mundo el amor con el que tú me has amado a mí. No todo lo contrario, hermanos. Y piensa en esto, donde tú trabajas. Hago mucho énfasis en el empleo. ¿Cuántos problemas damos los evangélicos cuando trabajamos con impíos? La gente ve el amor ahí. La gente ve que en verdad nos amamos, que nuestro trato es de gente que se ama, de gente que ha sido salvada por Cristo, por gente que son hijas del mismo Padre. La gente ve ese trato donde tú y yo trabajamos, donde tú estudias, en tu casa, tu pareja que no es cristiana, que no es cristiano, puede ver ese amor con que tú dices que has sido salvo, que has sido salva. Tus hijos no creyentes tal vez, o tus padres no creyentes, pueden ver ese amor. Hay problemas. Dios nos ama de manera inquebrantable. Hermano, tenemos que amarnos de manera inquebrantable también. En la medida que nosotros nos amemos con el mismo amor con el que Dios nos ha amado, que no es imposible. No me salga ni me justifique accionar con que bueno, pero es que eso es Dios, que es perfecto, pero es que tú eres su hijo y tienes el Espíritu Santo. Eso a mí no me justifique nada con eso. Porque a veces buscamos subterfugios, ¿verdad? Como para querer refutar la Biblia, óigase eso, pero la Biblia, no, porque es que Cristo, tú sabes que Él fue sin pecado y el justo que murió por los injustos, pero tú eres hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. ¿Y dónde está el problema de eso? Y tenemos la palabra de Dios y conocemos la palabra de Dios.
Y salimos por la calle y predicamos la palabra de Dios, o la predicamos en el colegio, lo que trabajamos aquí. Entonces, ¿dónde está el problema? No es ni por conocimiento, ni porque se nos hace imposible. ¿Sabe dónde está el problema? En que no queremos. Ahí es que está el problema. Que es más cómodo nosotros ese amor de Dios, dejarlo guardadito y vivir entonces como bien nos parece. Viviendo, teniendo relaciones interpersonales como el mundo tiene, normal, y no hay diferencia. Así es, se hace más cómodo así. Bueno, si Dios te ama, es para que con ese amor amemos a los demás. Nos amemos los unos a los otros. Nos preocupemos los unos por los otros. Preguntemos, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está fulana? Como que no veo a fulano en estos días. Bueno, vamos a hacerlo así. Y usted verá cuán deleitoso y delicioso será el convivir unos con otros. Hay un dicho que dice, bregar con gente es difícil, y eso no es mentira, pero el amor de Dios lo hace que sea fácil. El asunto es usted amar y yo dejarme amar. Es yo amarle a usted y usted dejarse amar por mí. Así es el asunto. Hermanos, que Dios nos bendiga y que este mensaje pueda ser un aliciente y sea una aprobadita. Hay más cosas que se quedan, pero el tiempo no nos da. Sea como una probadita, como para gustar, como hacen en la heladería. Miren nuestro nuevo sabor. Y le dan, hay gente que va varias veces, pero le dan un poquito. Bueno, pues este mensaje fue así. Es como que está bueno. Para que usted entonces luego siga comiendo más en su casa. Dios les bendiga y mostremos el amor los unos a los otros.